obje- principal objetivo es entender el fenómeno físico. Ese es el objetivo. ¿Muy bien? Entonces, vamos a verlo. ¿A qué se refiere el potencial? ¿A qué se refiere el potencial? El potencial eléctrico se refiere básicamente a, o relacionado básicamente a la energía, básicamente relacionado a la energía. Es la cantidad de trabajo realizado sobre una determinada carga. A eso se refiere. ¿Ah? O sea, potencial y energía van vinculados. ¿Quién los vincula? En este caso podemos decir la carga eléctrica. ¿Mm? Entonces vamos a compartir. A ver, parece que ya está. Ahora sí, entiendo. Se va, pero compartió. A ver si se compartió. Ah, ya está compartido. Ok, ya está. Empezamos con esta definición. Aquí está nuestra fija 3, debe ser, ese es el potencial eléctrico. Y eso es lo que vamos a ver. A ver, el fenómeno físico. El fenómeno físico. Em, lo que vamos al final, lo que vamos a hacer es comprender qué es lo que pasa con el trabajo realizado sobre una carga, sobre la energía realizada sobre una carga para poder mover. Y esto tiene que ver con el fundamento de energía, de corriente eléctrica inclusive. Entonces, de aprovechar el movimiento de las partículas. Entonces aquí podemos ver eh, a un cuerpo electrizado, vamos a ponerlo acá, positivamente, ustedes pueden ver, ahí está, positivo, y una partícula ahí en el fondo, en el infinito, se dice infinito, está lejos, muy lejos, donde el campo eléctrico no le afecta, no le afecta. Está como en el espacio, lejísimo, ¿sí? Es decir, que el campo eléctrico de la carga positiva no le hace nada. Entonces hay que traerlo, hay que traerlo. Traerlo y por lo tanto se requiere de cierta energía, ¿no? Si no, cómo lo traemos? ¿Ah? ¿Cómo lo traemos? Entonces aquí, eso es lo que vamos a ver. Y para traer, obviamente, a una carga de un punto a otro punto, se requiere de aplicar una fuerza. También vamos a incluir aquí la fuerza, pero en un momento determinado. Esa es la definición y eso es lo que vamos al final conseguir. El potencial eléctrico se va a dar debido a un cuerpo electrizado. Ya sabemos que es un cuerpo electrizado. Ya sabemos que un cuerpo electrizado positivamente alrededor hay un campo eléctrico y el campo eléctrico se puede representar mediante líneas de fuerza de campo, que en el caso de positivo es saliente, en el caso de negativo es entrante. Entonces, vamos a concentrarnos primero en un cuerpo electrizado que produce un campo y un potencial a una determinada distancia. Por ejemplo, aquí tenemos la carga electrizada, puede ser positivo o negativo. A una cierta distancia le pongo el punto P. Ahí hay dos cosas.
intensidad de campo, que ya hemos visto la semana pasada, y también hay potencial. Hay dos cosas ahí. Uno es un vector y el otro es un escalar. Generalmente en física se puede trabajar con escalares y vectoriales, dependiendo qué es lo que queremos conseguir, qué queremos calcular, qué es lo que queremos explicar. Y esta es la formulita que me permite determinar el potencial de una carga electrizada a una determinada distancia. Como pueden ver, la fórmula no es ajeno, ¿no? La fórmula no es ajeno. Entonces, lo que sí podemos ver aquí es que tiene un signo positivo o negativo. En tal caso, eh, en tal caso em, se coloca el signo más cuando la carga está electrizada positivamente. Y la constante es la misma constante que tenemos eh, como uso de la semana pasada, 9 por 10 a la 9. Es la misma constante. Nótese que aquí tenemos una distancia que no está elevada al cuadrado y que eh, se parece a la fórmula anterior. Y de hecho, que vamos a usarlo también con el campo eléctrico. Están relacionados, ya depende del problema. Muy bien, entonces aquí por si acaso lo voy a escribir para que solamente se vea, porque es bueno tenerlo la diferencia. Miren, en el capítulo anterior, la intensidad, vamos a colocarlo cerca, la intensidad era igual a la constante, el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Ah? Mira, a diferencia del potencial viene un más menos. En el caso de la intensidad, no. Siempre estamos trabajando con el positivo. Y trabajamos con el positivo. A ver, ahí está. Trabajamos con el positivo. Muy bien, entonces, aclarado esa parte, repito, vamos a ponerlo. En el caso del potencial eléctrico, debido a una carga es esta, pero también puede existir varias cargas, no solamente una carga. Imagínate, hay varias cargas, tres, y queremos saber el potencial en un punto, pero debido a los tres juntos. Y si son a los tres juntos, ¿cómo hacemos para calcular su potencial neto? Resultante neto generalmente se le llama. Bueno, es súper sencillo, porque eso es un escalar, y cuando se trata de un escalar, sumas restas. ¿Se trata de escalar? Muy bien, entonces aquí vamos a tener el potencial neto, pero ojo, no te olvides que depende también del signo. O sea, el signo sí interviene para el cálculo del potencial. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las unidades, por supuesto, están en el sistema internacional, ¿no? Metros, Newton, Coulomb. Lo que se ha observado en el capítulo anterior, las mismas observaciones. Y listo, esta sería la parte, digamos, del potencial en sí como base. Entonces, vamos a empezar con el uso de esta formulita y con repito, con las observaciones que se ha dado. Por más corta que sea una fórmula, siempre se debe usar de manera adecuada, tal cual estamos señalando. Y para eso, pues, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Sobre cuál es la parte más complicada, porque lo que he mencionado es la parte un poco más sencilla, hay que recordar, reemplazamos, listo. La parte un poquito más complicada y que necesita un poquito más de atención es esta, que lo voy a, más adelante cuando veamos, voy a reforzar esa parte. Miren, aquí tenemos un cuerpo electrizado, ¿está bien? Aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Está bien? Eh,
el potencial a una cierta distancia de, mm, si tendrá el mismo valor, por ejemplo, una distancia a 1, le vamos a poner, mira, ese potencial aquí, en A, es la misma en este otro punto. Porque está a la misma distancia, es una circunferencia, y es la misma aquí. Esas líneas, esas circunferencias, tienen un nombre especial, se llama superficies equipotenciales, donde en cualquier punto que estás viendo, tiene el mismo valor, porque se trata de la misma carga, se trata de la misma distancia, entonces puedes jugar con eso, nos puede ayudar. Para el uso, para el análisis de un problema determinado nos puede ayudar. Lo mismo ocurre con B, ¿no? Cualquier punto de esa circunferencia tendrá el mismo valor, 40 volts, 50 volts, depende cuando tenga, pero todos tendrán lo mismo, ¿no? En cualquier punto. También nos puede ayudar en la solución de un problema para poder analizarlo. Bien, entonces vamos recordando la formulita. Ujú. Trabajo, ese es el meollo. Miren esta formulita. Aquí está el caso. Si queremos calcular el potencial, usamos la formulita, o sea en A o en B, depende de los datos, depende de la condición del problema, etcétera, y no hay problema. El problema está en el signo. El problema para nosotros va a ser el signo. Digo el problema porque ahí va a ser la mayor concentración, porque hay pequeñas observaciones que parecen mucho, pero que en realidad si lo pensamos bien es cortita. ¿Y cómo hago para ver ese problema del signo más menos? Mire lo que tiene que recordar, ¿ah? Cosa que ya lo hemos hecho, ya se hizo, pero hay que recordarlo. El trabajo de una fuerza, ustedes recordarán, tiene eh, como signo más o menos, como signos. También puede ser nulo, cero. Pero cuando el trabajo de una fuerza es positivo, ya, eso tienes que recordarlo. Ese es el tema de trabajo. Tal cual lo hemos hecho en ese capítulo, igual. De esa misma manera se analiza. Cuando es negativo, de igual manera, así tal cual se enseñó en ese capítulo, eso lo aplicas y listo. Esa es la parte más complicada. Y lo que está luego, ves en la formulita, valor absoluto de la carga. Ya, valor absoluto, así sea negativo, va a salir positivo. Y en el otro caso, diferencia de potenciales, igual. Es una diferencia entre un potencial y otro. No es que el potencial en B sea negativo, eso también hay que aclarar. El potencial de B no es negativo, sino se le resta de lo que tenga el valor. Así es. Así hay que interpretarlo también en esta formulita. Bueno, esa va a ser la última parte. Ahora vamos a ver lo que es el potencial. Unidades en voltios, coulomb, joules, como siempre. Listo. Con respecto a la línea de fuerza de campo, escriba verdadero o falso según corresponde. Bueno, este es línea de fuerza de campo eléctrico. Respecto al campo eléctrico debe ser, ¿no? En general. Primero, a ver, vamos a ver si recuerdan ustedes lo que he mencionado. Primero, ujú. Primero, el potencial eléctrico puede ser positivo o negativo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ya, tengo dos. Ya. Ujú. Dos nada más. Tres, Alarcón. Eh, muy bien, Emily. Muy bien, Sareli. Muy bien, Christopher. Generalmente pues nos acompañan con la respuesta, ¿no? Y están siempre atentos. Allá, a ver.
No, solamente la primera pregunta. Ahí me manda Miguel la clave. Bueno, ya. Uno es verdadero. Positivo negativo. Es una cantidad escalar. El potencial eléctrico es una cantidad escalar. ¿Verdadero o falso? El potencial eléctrico es un escalar, es verdadero. ¿Por qué es un escalar? En todo caso se define como escalar, porque el potencial eléctrico no se representa por una flechita. El potencial no tiene sentido. O sea, me refiero a una orientación si es izquierda o derecha. Hay un potencial ahí, existe ahí. Así como existe el tiempo existe porque transcurre, ¿sí, no? O la masa, un kilo. Un kilo es un kilo. Lo pesamos o como quieras, es un kilo. No tiene una orientación. No es un kilo hacia abajo, un kilo hacia arriba. No, no tiene sentido hablar de un kilo hacia arriba, un kilo hacia abajo. ¿Mm? Por su naturaleza es un escalar. Y por eso que no vamos a colocarle una flechita. Ahí, parece. Ah, potencial eléctrico. Ya, graficamos una flechita a la derecha o a la izquierda. No, no es un vector. Es un escalar. Y en el último, o sea que es verdadero. Ya tenemos verdadero, verdadero. La última. Para una carga puntual, disminuye, para una carga puntual, disminuye a medida que nos alejamos de la partícula. Debe referirse al potencial. Para una carga puntual disminuye a medida que nos alejamos. Bueno, cuando se aleja, eh, una carga puntual, eh, el potencial debe referirse a la ubicación, se va haciendo menor, se va haciendo menor. Puede ser más o menos, ahí está, recordando, a una cierta distancia, no se ojo, eso no es una flechita, es una distancia de, y si queremos indicar el potencial en un punto, le ponemos potencial en A, potencial en B, en X, así, nada más, no hay flechita. Y en el infinito, el potencial es cero, disminuye, pues cero, y más en el infinito es cero. Entonces, sería verdadero, verdadero, verdadero. A ver, verdadero, verdadero, verdadero. Listo, pasemos al siguiente problema ya en cuestión de cálculo. Ujú, cuestión de cálculo. Dice, el potencial eléctrico a 6 metros de una carga puntual es 500 volt. Determine el potencial a 25 metros de dicha carga puntual. El potencial eléctrico a 6 metros de una carga puntual es de 500 volt. Ya. Determine el potencial a 25 metros de dicha carga. Si por ahí un poquito que no nos ubicamos, ¿no? A qué refiero? Tengo dudas qué hacer y cómo hago. Recomendación siempre es que usted haga un gráfico y se ayude de este elemento visual. Y así pueda tener una mejor idea. Se va a dar cuenta de que le ayuda, le facilita la solución del problema. Tal cual dice el texto. Entonces me voy al texto, hago mi gráfico y tengo un mejor panorama. Carga, aquí está el potencial en A, ahí está, constante K, la carga Q entre la distancia dice a 6 metros,
¿Cuánto vale? 500. Eso está en el texto, ¿no? Entonces tenemos la constante de la carga entre 6 y 500. Si el 6 pasa a multiplicar, entonces nos queda 3000. Eso de las dos primeras líneas. Eso de las dos primeras líneas. La pregunta es que determinemos el potencial a 25 metros. Se trata de la misma carga. Eso también hay que darse cuenta, ¿no? Se trata de la misma carga. No se trata de otra carga, de otro valor, no. Se trata de la misma carga. Entonces, vamos viendo para ese caso. Potencial a 25 metros. Con la misma fórmula, colocamos potencial de B, la constante y la distancia cambiada, ¿no? Y ahí tenemos K por la constante K por la carga, pero eso ya lo sabemos. Vale 3000. Eso ya sabemos. A ver, está muy bien, Mulativo, Baltasar. Yasuri, ahí está Yasuri. Este, 3000 entre 25. Bueno, eso hay que calcular, 120. ¿Mm? 120. Muy bien, entonces vamos a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta que haya tenido duda. Pregunte, ojo, aproveche. Haga la pregunta respectiva. Tenemos. No hay nada. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí está. Aquí está la siguiente pregunta. Vamos a ver. Dice acá, texto. Cuando una esfera muy pequeña, no conductora, cuando una esfera muy pequeña, no conductora. ¿Qué es eso? Vamos a decir pues qué dice cada palabra. Si trasciende en la solución del problema, a veces que no trasciende. A veces que es un texto referencial, ¿no? Pero no tiene que ver con la solución directamente. A veces sí, a veces no. Cuando una esfera muy pequeña, no conductora, ¿qué significa esfera pequeña no conductora? Bueno, de esfera sí se entiende, de pequeña también, pero no conductora se refiere a que no pasa la corriente eléctrica con facilidad. Es complicado que pase corriente eléctrica. Por ejemplo, un lapicero. Es un plástico y por ahí no pasa con facilidad. Puede, pero se requiere mucha energía. Eso es un no conductor. Un conductor es un cable. Tiene usted un mouse, un cable, ¿no? De corriente eléctrica. Es un conductor. Por ahí pasa corriente. Entonces se refiere a una pelotita, una esferita, como una pelota de jazz, ¿le conocen? O una pelota de plástico, así digamos. A eso se refiere no conductor. Esta se frota con un paño de seda. Mm. Imaginemos el globo. Un globo, lo inflamos y lo frotamos. Ya usted tiene una idea de qué va a pasar. A eso se refiere básicamente. Se frota con seda. La esfera es electrizada con 4 microcoulombs. O sea, nos ha relatado el tipo de material, nos ha dicho el tipo de material, nos ha dicho que vamos a frotarlo con un paño de seda, y luego dice, producto de eso, esta esfera se cargó con 4 microcoulombs. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está relatando prácticamente lo que ha pasado y que al final se cargó, ¿no? Pregunta. Determine el potencial eléctrico a 6 metros de dicha esfera. Entonces, con la primera parte del texto, como es referencial, no tiene una influencia directa en la solución del problema. Porque si quiero calcular el potencial, para eso tengo una fórmula donde ahí va incluido, por supuesto, los datos que necesito. ¿Mm? Mire cómo
este, se resuelve el problema al margen del dato. Por supuesto hay que leerlo, porque no sabemos si va a influir o no en la solución. A veces sí, a veces no. A 6 metros, calculemos el potencial. ¿Qué necesito? Necesito la constante, que vale 9 por 10 a la 9. Necesito de la carga, que vale 4 microcoulombs. Y necesito de la distancia, que es 6 metros. Es lo que necesito. Profesor, ¿y una esfera no conductora? No, es un relato. Está relatando nada más. Pero lo que yo necesito es lo que tienes en la fórmula y lo tengo, sí. Punto. Paso a reemplazar. Claro, ya entendí lo que pasa, por supuesto, en el texto. Y se entiende, ¿no? Qué es lo que ha sucedido. Referencial. Entonces, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6, entre 6. Pasamos a hacer la operación. Nos queda 6 por 10 al cubo, ¿no? 9 por 4, 36 entre 6 es 6, 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Ahí en el exponente tenemos una diferencia de 3. 9 menos 6, 3. Y 10 al cubo, lo podemos reemplazar con la letra K. En la clave aparece, como pueden ver, K. Entonces sería 6 kilovolt. 6 kilovolt. Esa viene a ser mm, el potencial. 6 kilovolt. Mm. Muy bien, vamos entonces al siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Si no hay alguna consulta, a ver, ya. No hay consultas. Vamos entonces al siguiente problema 4. Ya, pero ¿qué tenemos aquí? En los vértices de un cuadrado del lado raíz de 2 metros se ubican esferas electrizadas con 10 microcoulombs. ¿A ver? De los vértices de un cuadrado de raíz de 2 metros se ubican las esferas electrizadas con 10 microcoulombs. Señala el texto. No veo bien. Ya está, ahora sí. Determine el potencial resultante en el centro del cuadrado. Como que quizás le pueda parecer complicado. Generalmente nos parece complicado los textos. Pero como una vez más, vuelvo a mencionar, ¿por qué no lo graficas? ¿Por qué no lo graficas? Y puedas ver quizás no sea tanto así como te imaginas. Por supuesto, siempre digo, hay problemas complicados, como hay problemas que parecen, no son, y son, y viceversa, ¿no? Así que lo mejor que podemos hacer es respirar un ratito, leerlo con calma, graficarlo, nuevamente revisarlo. Quizás no sea tan complicado como parezca, quizás, digo yo. Aquí, ya, ya está. Eh, grafiquemos, a ver. ¿Dice? Ahí está el cuadrado. Ya no se ve tan complicado, ¿no? Ahí está el cuadrado. En cada vértice se ubicó las esferas. Las 4 esferas, según el texto, tienen el valor de 10 microcoulombs. O sea, las 4 son positivas. Determine el potencial resultante en el centro del cuadrado. ¿Dónde está el centro del cuadrado? El centro del cuadrado se encuentra en la intersección de las diagonales, ¿no? Intersección de las diagonales.
Eh, ya tengo el centro, tengo las cargas, ya tengo ubicado, miren. Y ahora coloco los datos, puedo colocar los datos. Raíz de 2, ya. Otro detalle que se observa una vez graficado es lo siguiente. Mire, acá lo voy a... Mire, a ver, ¿dónde está? Mm, mm. Vamos a ver primero esa parte, no quiere, ahí ya está. Mire, el punto P. Observe que las cargas están ubicados a la misma distancia. Ese otro detallito. ¿Se da cuenta? Al centro, al punto P, los cuatro están ubicados a la misma distancia. Y sacaría una conclusión. La misma carga, la misma distancia, y diré lo siguiente. Ojo, carga, tomo referencia uno solo, uno. Si yo calculo el potencial, a ver aquí, no quiere, ya está. Si yo calculo el potencial de esta carga, ahí está la carga, me va a dar el mismo valor para el que sigue, me dará el mismo valor para el que sigue, me dará el mismo valor para el último. O sea, basta que calcule de uno solo y listo. Lo multiplico por 4, porque son 4 la carga. Y resuelve el problema. Y eso lo puedo hacer porque, bueno, tengo texto, lo grafico, lo ubico y ya tengo un mejor panorama. Ya no se ve tan complicado como de repente podría parecer porque hay 4 cargas en cada vértice. Entonces, eso se tiene que analizar, ¿no? Para decir que está complicado, bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver aquí y ya está. Vamos a ver. Ahí está ahí está la fórmula. ¿Sí? Lo reemplazamos. 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 porque está en micro, la distancia 1 metro. ¿Y de dónde salió 1 metro? Ah, ya, bueno, eso también está. A ver, ¿bien? Entonces aquí, miren, observe el triángulo aquí. Observe el triángulo aquí. Voy a ponerle puntos ahí. Es un triángulo de catetos, raíz de 2, raíz de 2. O sea, la hipotenusa es raíz de 2 por 2, raíz de 2 por raíz de 2. ¿No? A ver, por si acaso aquí, por ahí no se vaya. Aquí. Tenemos este triángulo, raíz de 2, raíz de 2. Por lo tanto, sería raíz de 2 por raíz de 2. Y esto me da 2. Pero como estamos viendo solamente la mitad, entonces sería 1 metro por cada lado. 1 metro. Ya está. Y por eso ahí aparece 1 metro. Y por supuesto todos tendrán 1 metro, ¿no? Es lo mismo para todos. Listo, realizado la operación aquí, tendría entonces 90 kilovolt. Es lo que tendría.
Y, y eso va a ocurrir con todos, ¿no? Muy bien. El potencial resultante de las cuatro esferas electrizadas, por 4, ahí está. Sumando me da por 4. Y sería 4 por 90. Y es bueno la parte operativa. 360 kilovolts. Si a alguien por ahí le pareció complicado al inicio, ahí está. Y esto porque repito, porque se grafica. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a la lectura. Eh, Listo. A ver, 2 minutos. Mire, ya he mostrado. Ya voy a colocarlo, mire. ¿Cómo se determina el potencial? Vamos al siguiente, por si acaso, para que usted vea. Mire, ahí está en su forma básica, digamos así, ¿no? La lectura, mire, qué es lo que se hace. Vamos por el siguiente, recordando, ahí está. Ahí está. La fórmula por 4. Tenemos cuatro esferas. Y aquí tenemos, en el siguiente problema, tenemos 3. Uno menos. A ver, 2 minutos. Yo creo que estaría bien 2 minutos. ¿Cuánto sale el potencial en el punto P? Vamos a ir viendo qué tal. Es importante que conozca, porque el otro tema que viene es un poquito más de análisis. Entonces se requiere de que usted ya sepa, ¿no? Al menos tenga una buena idea qué se hace para calcular el potencial. Ujú, 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 ujú. Bien. Y ahora espero que lo intente, espero que esté intentándolo. Quisiera ver, no, pero voy a esperar que lo haga él, pues, en total, pero tienes que intentarlo. ¿Mm? Por intentar no se le vamos a colocar mala nota, ¿no? O sea, y si me sale mal, me pone mal, a ver, no estoy colocando nota por si acaso. O sea, cuando uno hace o da una respuesta que no es la correcta, no le voy a, contestó mal, entonces le voy a bajar puntos. No se trata de ese tema. El, eh, el tema se trata de que si hay algo que no está bien, se corrija. Si tú lo has intentado y no salió, tienes que conservar tu solución y ver en qué parte no se hizo de manera correcta y corregirlo. De eso se trata. No sé si hasta ahora se haya captado ese día, eso viene desde el primer día, ¿no? Y ya se trata de lo que ya sabe, de lo que supuestamente has entendido, o sea, algo se ha entendido, digo yo, eso lo plasmes en la solución del problema. Y si hay un error, entonces quiere decir que algo no se captó bien o no lo mencioné bien, y entonces tengo que corregirlo. ¿Y cómo voy a saber eso? Cuando usted me dé una respuesta
y la respuesta muchas veces me da un indicio de dónde se pudo haber cometido el error y ahí yo pueda reforzar. Pero no sé en qué parte voy a reforzar. Y solamente lo sabré cuando usted tenga una respuesta o se comunique o haga una consulta, etcétera. De ahí voy a saber. No puedo adivinar exactamente qué es lo que pasa. A ver, esperando su respuesta. ¿Hubo alguna consulta? Mm, ¿Nadie? Uy, creo que ya debió salir una pregunta. A ver, vamos a preguntarle. Entonces vamos a preguntar. No me queda otra. Además, uno por uno. Vamos a ver. Ya, tengo una respuestita. Ok, tengo una respuesta. Listo. Tengo una respuesta. Domini. Ya. A ver, vamos a llamar, ¿ya? Vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar con, ya que Emily envió la respuesta con sí. Entonces vamos a buscar el primero. El primero. Ajá. Ya, también Jean-Pierre envió. Ya. El primero, bueno, Sebastián. Ya, también Miguel Ángel envió. A ver. Sí. Hay dos respuestas diferentes. Una tiene algún vínculo con el otro. Quizás puede ser un error de cálculo, no de concepto. A veces hay errores de concepto y hay errores de cálculo. Hay errores de entender el texto, comprender que refiere el texto. O sea, hay varios errores que se puedan cometer. La idea es detectar esos errores que puede haber y darle las pautas para que se corrija. Calderón Sebastián, hola, ¿dónde estás? Ahí estás. Ah, ya tengo casi mitad, mitad. A ver, una pregunta específica, Sebastián. Una pregunta específica al tema. Miren, por ahí de repente uno encuentra el posible error, puede ser. Vamos con la carga, dos preguntas. Mira el gráfico, el texto y ahí tienes la respuesta. ¿Eh? Concéntrate, Sebastián. ¿Me copias? Sí, estamos en comunicación, Sebastián. Ah, ya, ok. Listo. Primera preguntita. El cuerpo, la esfera A, ¿está electrizado positivo o negativo? Aquí hay un error, ¿no? Hay un error en el gráfico, un pequeño error ahí. Ya, bueno, vamos a ver. Positivo, correcto. Está bien. Eh, hay un error ahí. Ya, bueno. ¿A qué distancia de la carga A se encuentra el punto P? Te repito. ¿A qué distancia se encuentra el punto P de la carga? 4 metros, correcto. Esos 4 metros es el que se debe usar para el potencial de la carga. Bueno, algunos colocan 2 metros. Te cuento. Hay un posible error. Son o es 4 metros la distancia. Es del punto a la carga. ¿Qué distancia tiene? Esa es la que se debe usar. Muy bien, Sebastián. Eso quería aclararlo por si acaso. Vamos, vamos a darle solución. A ver.
Hay un pequeño lapsus acá por si acaso. Vamos a hacerle caso a esta parte. Hay dos puntitos ahí, miren. Sucede que en el dato, aquí aparece la carga 3 con menos 7 microcoulombs. Entendemos que la carga es negativa, pero aquí aparece más. O sea, esto hay que borrarlo. ¿Está bien? Sí, por eso puede haber, ¿no? Problemas, hay que borrarlo. Ahí está. Esto, así. Eh, vamos entonces. mm, con solución. Esa es la formulita que vamos a usar para los tres, por supuesto, para los tres, sin excepción, bajo las condiciones de cada uno. Tenemos en primer lugar a la esfera electrizada positivamente. Ahí será un potencial en el punto P debido a la carga 1. Esta será 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 entre 4, porque la distancia es 4 metros de la carga a punto P, 4 metros. Por eso aparece 4 y esto me da 18 kilovolts. ¿Está bien? 18 kilovolts. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me escribe. Vamos ahora con el siguiente. Esta carga 2 lo vamos a reemplazar. 9 por 10 a la 9 por 10 es la carga. Pero miren acá, la distancia es 2 metros. Claro, viendo el gráfico solamente hay 2. De la carga 2 al punto hay 2 metros. Simplificando, mitad, mitad, 5 por 9, 45. Ahí está, 45 kilovolts. Y por último, tenemos esta carga. Repito, el dibujo es una cosa y tenemos el dato otro. Entonces aquí vamos a colocar menos 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 6. Negativo, por según el dato que tenemos en el texto es negativo. Esto hay que ponerlo así. Esto no está. Ah, no está. Listo, entonces ya tenemos el valor de los potenciales en cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos? Bueno, fácil. Los sumamos. Sumamos todos ellos y al sumar, por supuesto, 18 más 45 menos 63. ¿Y cuánto nos salió? 0 volt. Sí, pues. ¿Y dónde fue el error? ¿Ah? ¿Dónde fue el error? Mire usted el desarrollo. Compare usted con lo que ha hecho. ¿Dónde fue el error? Ujú. Cada uno sabe. Ah, ya. Otra cosa también. Le decía al comienzo, ¿no? O sea, hay varios tipos de errores que uno puede cometer. Pero precisamente son estas etapas, ¿no? La etapa escolar, la etapa de academia, ¿no? Para ver dónde están los errores que tengo, sobre eso corregirlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, y llegar a competir en un examen de admisión. O sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. No se trata de que si yo resuelvo y siempre lo voy a hacer bien. A veces no sale por X motivo. Una de ellas es cómo se entiende el texto. A veces uno interpreta el texto y no lo interpreta como debe. Es uno. Otro, no coloca los datos en la fórmula como corresponde. Ahí también hay que tener un criterio de acuerdo a la teoría. Dos, otro error que se comete también, por ejemplo, es en los cálculos. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos eso, entonces tomamos medidas, tomo precauciones. Ya veo la forma de neutralizarlo. Por ejemplo, yo tengo, y a veces me pasa, ahorita ya está, pero a veces cuando escribo me pasa, que yo cuando escribo, sea números, letras, a veces suelo colocar la letra antes. Por ejemplo,
Por ejemplo, ¿ah? El número es, el error que yo sé, pues eso lo tengo de años, pero bueno, a veces a mí sale y entiendo de que es un caso que tengo, pero bueno, tomo mis medidas, ¿no? Por ejemplo, el número, voy a escribir 248, por ejemplo, y lo escribo así, 284. Así lo escribo. Debería de ser así, pero yo lo escribo de esta forma, porque un número me adelanto, o sea, escucho el último número y lo paso a una cifra antes. Eso me pasa, ¿no? Por eso que a veces ustedes se sacan 20 y yo le pongo 02, pues digo, pues qué raro. Si tenía buena nota, era 20, le puse 02. Pero eso, como vuelvo a repetir, eso se detecta cuando escribo también, ¿ah? Una letra mejor. Eso se detecta y se corrige. Y si usted no practica, no va a saber dónde está cometiendo el error. Por eso le pido que lo haga. ¿Ya? Ahora es una cuestión suya de conciencia si realmente lo va a hacer o no. ¿Mm? ¿Ya? No, profesor, pero bueno, bueno, ya es. Yo le digo, pues, ¿no? Le digo lo que pasa, le digo lo que sucede, ¿no? Con muchos casos, ya dependerá de usted si lo asume, lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Al final, es para usted. Muy bien, cero bol ha salido. ¿Y cero bol qué significa? Pues ¿qué es cero? ¿Qué significa? Es como que, es como que hay espacio, ¿no? Y en ese punto hay un hueco. En ese punto nada más, ¿ah? Porque un poquito antes, un poquito después sí tiene potencial. Pero justo en ese punto, vale ser en ese puntito. Ahí hay un hueco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él tiene su interpretación, por supuesto. Eh, Vamos al siguiente problema. Ahí está. ¿Cuánto salió el anterior? Salió cero. Mire cómo ha salido cero, ¿ah? ¿Qué hemos hecho? A ver, mire lo que hemos hecho. El proceso ya, bueno, la distancia, los datos los hemos colocado, salieron los números y al final, ¿qué dice? El potencial resultante es potencial neto es igual al potencial de la carga 1 más potencial de la carga 2 más potencial de la carga 3, 4, 5. Si hubiese 5, 7, 8, se suman todos. Y eso, al colocar los números, salió cero. Mire, ahora observe el siguiente problema. ¿Mm? Veamos el siguiente problema. Para el sistema de partículas que se muestra, determine la cantidad de carga Q. Hay una carga Q. Ahí está, hay una carga Q. De modo, acá viene, de modo que el potencial eléctrico en P sea cero. A ver, ¿cuánto vale la carga Q para que el potencial en P sea cero? ¿Cómo plantea ese problema? Es una interpretación del texto. Y es saber cómo es que se determina el potencial resultante neto en el punto P debido a esas dos cargas. Ya hemos trabajado con 4, hemos trabajado con 3, estamos rebajando 2. Es más fácil. Debido a estas dos cargas, en el punto P debe existir un potencial cero. ¿Qué dice si le ponemos un minuto nomás? Es decir, por ahí, es decir, los cálculos, ya sabes pues, qué distancia. Bueno, aquí hay una excepción, pero tenemos 3 centímetros, cosa que debería ser en metros. Ojo, debería ser en metros, pero hay una excepción. Tienes ahí 3 centímetros como dato y 5. Ojo, 3 centímetros, eso también hay que verlo, ¿no? Los 3 centímetros, según se debe entender que viene a ser de carga a carga. Y los 5 centímetros se debe entender que es de la carga Q hasta el punto P. Así se debe entender. No especifica, pero de esa manera se entiende, se debe entender. ¿Mm? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Alguien por ahí?
Ya. Am, mm, 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 ujú. Sí, sospecho que sí, ¿ah? Sospecho que sí, Brian. Sospecho que sí. No, bien, pero me parece que sí. Ya, vamos a darle solución. ¿Qué te parece? Vamos a darle solución. Ya, vamos a ver. Ajá, muy bien, Sareli, también me parece que sí, estamos en buen camino. Ajá. Ya, vamos a, como digo, el gráfico está, por supuesto, que nos ayude, el gráfico está, solamente hay que ver. Aquí está, ojo, 5 centímetros de la carga Q al punto y 5, y por supuesto de la carga 3 microcoulomb tenemos 8. Esas son las distancias que se va a tomar en cuenta. En ese punto P tenemos el potencial de la carga Q y el potencial de la carga 3 microcoulomb. ¿Bien? Entonces aquí vamos a recordar cómo se determina, ¿no? La forma. Potencial a constante la carga entre la distancia. Eso es una carga, pero ahí tenemos dos. Entonces por acá, potencial resultante. Aquí está. ¿Entiendes? Si tenemos 2, 3, 4, 5, el potencial resultante, el potencial neto, es la suma de todos los potenciales de todas las cargas. ¿Cuántas cargas tenemos? 2. Sumamos el potencial de las dos cargas en el punto P. ¿Cuánto debe darme? 0. ¿Y por qué me debe dar 0? Porque eso está en el texto. Porque eso está en el texto, no es porque le ponga yo, sino eso dice el texto. Entonces, de ahí lo estoy colocando. Así es. ¿Ya? Y ahora usamos la formulita para la carga. La constante, la carga Q entre la distancia se ve 5 centímetros. Profesor, por ahí dice 5. Debe estar en metros. Ya, ahorita le aclaro ese punto. Y en el otro caso sería la constante K por 3 microcoulomb entre 8. Eso debe darme 0. ¿Por qué ahí debe aparecer? Ojo, ojo. Les voy a explicar. Porque en la distancia debe estar en metros. No puede estar, no se coloca en centímetros. Pero hay excepciones y aquí le explico qué es lo que pasa. Mire, cuando vamos a colocarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Mire, 5 centímetros para pasarlo a metros, esto debería haberse multiplicado por un 10 a la menos 2, así. Ahí estaría correcto. Y en el caso del 8 también, ¿no? 10 a la menos 2, así. ¿Está bien? Pero miren que estos valores del 10 a la menos 2, que usted ve aquí, con este que usted ve aquí, va a pasar a multiplicar a 0. ¿Se da cuenta? Pasa a multiplicar a 0. Y al pasar a multiplicar a 0, se van a cancelar. Y solamente me va a quedar 5 y 8. Por eso es que se ha colocado así. Otra cosa, aquí también se puede cancelar acá, porque 0 por K, le pongo acá el kilo. Ojo, le puedo poner kilo, es lo mismo, y se cancelaría. Eso también, ya son simplificaciones matemáticas, ¿no? Se pasa a la orden de las matemáticas. Entonces, nos queda esto, ojo negativo, ojo pasó el menos 3 que era positivo, pasó solito, solito ahí pasó. Aparece el signo solito. Ahora, bueno, como acá también se puede cancelar acá, por supuesto, antes o después igual. Y vamos a tener 5 por 3 entre 8. Microcoulomb. Ya. Le explico qué es lo que pasó aquí. Vamos a colocarle la explicación. ¿Cómo se llegó a ese punto? Es un caso. ¿Cómo se llegó? Vamos a explicarlo aquí. Eh, quedaría
¿no? Quedaría, a ver por acá, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Quedaría la carga Q es igual a 15 entre 8 microcoulomb, ¿correcto? Micro, ahí está, microcoulomb. Pero el caso en micro es 10 a la menos 6. Profesor, ¿y por qué no lo deja? Lo que pasa es que 15 entre 8 es 1 punto y algo. Y miren las claves que usted tiene ahí en las alternativas, donde aparece micro, donde aparece micro, donde está micro. Si yo lo dejo en micro, tengo números altos. Mira, número alto, número alto. O sea, no coincide, porque sería 1.9 microcoulomb, pero no hay. No hay. Lo que sí tenemos es nano. Allá, entonces la respuesta de repente está en nano. Entonces lo que estoy haciendo es hacer la transformación. Mira. Hasta ahí hemos reemplazado el micro. Pero el artificio viene aquí. 15 entre 8. Mire lo que voy a hacer, ¿ah? No se vaya a perder. Aquí voy a escribir normal 10 a la menos 6. Y aquí voy a escribir un 10 a la menos 3. Mire. Y por aquí voy a escribir un 10 al cubo. Esto es en Coulomb, por supuesto. ¿Te das cuenta? Hemos hecho este artificio. Todo lo que tienes aquí es 1 en realidad, ¿no? Pero se dobla así. Te darás cuenta que tienes un 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6. Entonces, la carga será igual. Voy a multiplicar 15 por 1000. Y eso me sale 15.000 por 10 a la menos 9. Menos 6, menos 3. Y esto se divide entre 8. Ah, por si acaso negativo. La carga es negativa. Ya está. Ahora, esta división entre 15.000 entre 8 es 1875. Eso es lo que sale. Y por supuesto con su signo. Y 10 a la menos 9, eso se reemplazó por nano. Ahí está. Y entonces, así se ha conseguido el menos 1875 nanocoulomb. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Estos temas, si no más recuerdo, son relativamente nuevos y hay que tomarlo así con calma, con paciencia. Pero la cosa es que quede claro. Pues son temas últimos que generalmente vienen pues, en los exámenes, ¿no? Y no es tan complicado como de repente a alguien le pueda parecer. Pues todos estamos multiplicando, estamos sumando, estamos restando, y estamos reemplazando. Pues sobre eso. Vamos a ver. Aquí tengo una pregunta. Ok. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Hoy tenemos ya la última parte, me parece. Y ahí donde voy a tener que hacer la consulta sí o sí. Si no, vamos a estar súper perdidos. Ya, entramos a ese punto. Entramos a ese punto. ¿No? Entramos a este punto de consultas. Voy a preguntar, espero que puedan contestarme. Si no, eh, entonces vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Acá viene el caso. Les hablaba sobre los signos, y acá viene. Si usted capta la idea, se da cuenta que hay un punto. Pues, y si usted capta la idea, ya está. Y ese tema se hace sencillo, porque trabajamos con valor absoluto. Ya, vamos a empezar con la última parte. Tenemos una carga ahí, una carga Q, que a su alrededor tenemos superficies equipotenciales.
el que ya mencioné. ¿Está bien? A ver, vamos a ir de algo un tanto más sencillo. Ya. Primero, voy a ponerle un borrador, ¿ya? Primero. 21, 21, 2, ya. Voy a ponerle un borrador. Mire, aquí en esta parte vamos a trabajar con trabajo, ¿verdad? El tema de trabajo sobre una carga. Esta es una carga. Aquí voy a colocar, vamos a hacerlo, aquí voy a colocar una carguita pequeña, se puede ver una carga pequeña de signo positivo. Esta carga vamos a suponer que es positivo también. Hasta ahí. En primer lugar, entre esas dos cargas existe una fuerza de repulsión. No estoy diciendo algo nuevo. Esta es la primera ley de Coulomb. Fuerza del campo, fuerza eléctrica. Bien, ahí está. Fuerza del campo, fuerza eléctrica entre ellos. ¿Listo? Ya. Mire, observa acá. Si esta carga lo movemos, mire cómo lo movemos en esta dirección. No te vayas a perder. Lo movemos así, en esa dirección. Y lo ubicamos aquí. ¿Está bien? Ojo, se ha movido de esta manera. Pregunta. El trabajo de esa fuerza, fuerza eléctrica del campo, la fuerza entre ellos, ¿es positivo o es negativo? Esa es la pregunta. ¿Mm? Olvídate de repente por un momento, por un instante cortísimo, ¿no? Que hay un campo, que hay una carga. La pregunta es así. Ahí tienes una fuerza, que ya sabes que se grafica así, y la carga se ha movido como se indica en la flechita. Y lo que quiero saber es si la carga, si el trabajo de esa fuerza es positivo o negativo. Nada más. No te pregunto, nada más. ¿Mm? Muy bien. Tengo dos, tres. ¿Ya? ¿Mm? Bien, muy bien. Ya. Esa misma carga positiva lo tengo aquí. Por ejemplo, ¿no? Es la carga positiva. ¿Ya? Lo queremos llevar, el positivo positivo se repele, pues, ¿no? Ya está. Entonces estamos llevando a esa carga aquí. ¿Ahí? Ahí. Así. La fuerza del campo, fuerza eléctrica. Pregunta, ¿el trabajo de esa fuerza para ir desde X hasta Y es positivo o negativo? Positivo. ¿Está bien? Positivo. Ya. Ah, depende de la orientación, pues, ¿a dónde? Listo. Ahora, eso sucede también con una carga negativa. Por ejemplo, mm, miren, esta es una carga negativa. Ya está. Positivo o negativo se atrae. Esta es la fuerza. Esa carga negativa la vamos a llevar de aquí hasta aquí. Ya está. ¿El trabajo es positivo o negativo?
Este se mueve a ese lado. Mira, mira la dirección del movimiento y mira hacia dónde apunta la fuerza. Positivo. Aquí es positivo y aquí es negativo. Ya. De eso se trata. De eso se trata. O sea, esa es la parte más complicada que hay en este capítulo. El resto es colocarle los números, repite el valor absoluto. Voy a colocar la fórmula y hago la última pregunta. Mire, el trabajo, a falta de uno más, la fuerza es igual a más menos valor absoluto de la carga entre valor absoluto de la diferencia potencial, mire. ¿Está bien? Con esta pregunta, mire esta pregunta. Mire acá, no se vaya a perder. Esta es una pregunta muy, muy interesante. La carga que sea positivo, digamos. ¿Está bien? Esta carga la vamos a llevar por acá, sí. Por aquí, mire dónde sigue, mire cómo sigue. Aquí está. Algo pasó con la línea. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Listo. El trabajo positivo, positivo, aquí está, repulsión. Fuerza eléctrica, fuerza del campo. Ya. El trabajo de esa fuerza para llevarlo del punto N al punto M. ¿Cuánto vale? Valor. ¿Cuánto vale? Número. A ver, no quiere borrar. Ya está. ¿Cuánto vale el trabajo de esa fuerza de campo? Valor, valor. Profesor, faltan datos. No, valor. Y sale, sí sale. Esta es la formulita, por si acaso. Ujú. ¿Cuánto vale? La respuesta es para papá. La respuesta es cero. 0 voltios. Para llevarlo a esa carga desde el punto N hasta el punto M vale cero. ¿Alguien me puede decir por qué vale cero? ¿Por ahí se dio cuenta? ¿Alguien se dio cuenta por qué vale cero? ¿Por qué no? ¿Quién tiene el mismo valor? ¿Quién tiene el mismo valor? Claro, tiene el mismo valor. El potencial en esta superficie, que se llama superficie equipotencial, en todos esos puntos vale lo mismo, pues. Vale lo mismo. Si vale 20, 20 vale en N y 20 vale en M. Entonces, cuando uno coloca en la fórmula, te va a salir cero. Y cero por la carga, o lo que sea, va a salir cero. Profe, ¿cómo llega a salir cero? Lo que pasa es que en el camino, hay una parte positiva y hay una parte negativa. Y son iguales. Hacer la suma en el camino. Entonces, al hacer la suma, se hace cero. Eso es lo que pasa en el camino. Pero es un poquito complicado ver el camino, pero eso es lo que sucede. ¿Mm? Entonces, ahí está. Esas pequeñas cositas se dan cuenta que hay que saberlo para estar seguro, pues, en tal o cual caso. Ya. Ahora viene la última parte, falta de una parte, pero que es de complemento. Ya, es de complemento nada más. Lo que hemos hecho es con la fuerza del campo, con la fuerza del campo, ¿ya? Pero existe también fuerza externa. Fuerza externa es un término que se usa en este capítulo, fuerza externa. Mire, si colocamos una carga aquí,
una carga, cualquier signo, digamos que sea negativo, menos Q, ¿está bien? Menos Q. Y esta carga que sea positivo. Entonces, aquí veo, ¿no? Carga positiva, negativa se atraen. Muy bien, entonces la carga mayor le atrae. Esa es una fuerza de campo. ¿Está bien? Fuerza eléctrica o fuerza de campo. Existe la fuerza externa, una fuerza de afuera, por decir, que va a actuar sobre la carga y en su efecto el problema enuncia, dice, da a entender que calculemos la fuerza externa, de alguna manera, lo va a mencionar. Esa fuerza externa se grafica siempre contrario a la fuerza del campo, en contra de él, así, en la dirección opuesta. Si esta es la fuerza de campo que es fácil de poder graficar e identificar, la fuerza de externa se grafica en el sentido contrario. Fuerza externa. Y se hace lo mismo. Si va a la derecha, si va a la izquierda, la fuerza externa hacia donde apunta. Puede ser el trabajo de la fuerza externa positivo o negativo, depende. Tal como se analizó en los casos anteriores, igualito. Solamente aquí le estoy agregando que la fuerza externa siempre es el sentido contrario de la fuerza del campo, que es mucho más fácil de detectar. Le pones en el otro sentido y se acabó y con eso analizas tal cual. Bueno, ya les he dicho de forma teórica lo que refiere a esta parte y lo que queda solamente es aplicarlo. Pero aquí voy a hacer un pequeño repaso y vamos con los problemas. Eh, una carga positiva, una carga negativa, fuerza eléctrica, se repelen, positivo o negativo, se atraen. Ahí está, punto A, punto B, miren el camino. El trabajo es una fuerza, el trabajo es una fuerza eléctrica, perdón, la fuerza es la fuerza eléctrica. Tengo acá la formulita, en este caso es positivo. Aquí tengo la fuerza externa, decía, siempre en sentido contrario, siempre en sentido contrario. Entonces acá en el caso de la fuerza externa, eh, vamos a tener negativo. En el caso, oh, perdón, sea dispositivo. Ahorita lo vamos a corregir. Ya, esto lo vamos a ver en el ejercicio. Mm, fuerza externa es negativo, sí. Aquí es externa. Fuerza F externa de C a D es negativo, porque la fuerza externa va en el sentido contrario y la esferita se mueve de C hacia D. Por eso aparece negativo. Cálculo del trabajo de una fuerza. Entonces, de esta manera, puede ser positivo o negativo, repito, pero ya sabemos cómo identificarlo. Vamos a los problemas. A ver, vamos a los problemas. El potencial, a ver, dice acá, el potencial eléctrico a 4 metros el potencial eléctrico a 4 metros de una carga puntual es de 2 kilovolt. ¿Ya? Muy bien. Es de 2 kilovolt a 4 metros, ¿ya? Determine la cantidad de trabajo mecánico para trasladar una carga puntual. La carga que vamos a mover es de 15 microcoulomb, desde el infinito hasta dicho punto. Lo que quiero que me entiendan es, a ver, el fenómeno físico, lo que hemos explicado, para ver si qué tan complicado le parece. Tal cual está en el texto, tal cual lo voy a graficar. Lo que señala el texto es lo que voy a colocar aquí en pantalla. Una carga no tiene un valor. Ojo, esta carga no tiene. Lo que dice ahí, una carga de 15 microcoulomb es la que viene al infinito. Es la que viene. Y va a llegar a un sitio donde hay un campo eléctrico producido por una carga que no sé cuánto vale. Y por eso le he puesto Q. Entonces aquí tengo la distancia 4 metros. Ahí vale 2 kilovolts. ¿Está bien? Ahí vale 2 kilovolts.
de una carga. Listo. Tenemos la carga en el infinito muy lejos, lejísimos, donde el potencial tiene un valor de 0. A ver, hay una consulta, creo. Ah, ya. Ok, bien. Ahí te dan la clave. Bien. Entonces aquí, ¿vieron de dónde viene? El infinito se debe ubicar en el punto A. Determine la cantidad de trabajo mecánico para trasladar una carga puntual. ¿Bien? Eso vamos a interpretarlo, ojo. El texto a veces es claro, a veces es un poco ambiguo, pero vamos a ver cómo se debe interpretar. Esa es una fuerza externa, miren. Aquí está el problema, en el caso de la interpretación. Miren, y es una cuestión muchas veces de la parte lógica, miren. Aparte de los datos, ¿no? 4 metros, 2 kilos. Aparte de los datos, dice, determina la cantidad de trabajo mecánico para esa partecita, dice, trasladar una carga puntual. Esa parte. La fuerza externa es un agente de afuera, como se dice, que interviene. ¿Está bien? La fuerza eléctrica, esa es interna. Entre ellos, se rechazan. Profesor, ¿cómo sabe usted que se rechazan? ¿Por qué se tiene que rechazar? ¿Cuál es el argumento para decir que se rechazan? Número 1. La carga que se va a trasladar es positivo. Número 1. Está en el texto. No estoy sacando nada de ningún lado. Lo que está en el texto es con lo cual voy a fundamentar. Número 2. La carga Q, ¿cómo sabe usted que es positivo? Porque no dice. Claro, no dice de manera directa, ¿cierto? Pero esta carga a 4 metros produce un potencial de 2 kilovolts. Y este potencial es positivo. Para que produzca un potencial positivo, obligado, la carga tiene que ser positivo. Porque es lo que produce, potencial positivo. Entonces esa carga es positiva. Y es por esa razón, positivo con positivo se rechazan y aparece la fuerza eléctrica. ¿Eh? No estoy diciendo nada fuera de lo que está en el texto. Ahora, esa fuerza eléctrica que está en el sentido contrario, lo que haría es expulsarlo, porque lo está botando. Sin embargo, la carga puede venir del infinito hasta un punto a 4 metros de la carga. Pero ¿cómo puede conseguir eso si la carga Q lo está expulsando? ¿Cómo consigue eso? Ah, bueno, para eso se le ha aplicado la fuerza externa. ¿Ah? Entonces, cuando dice para trasladar, el trabajo mecánico para trasladar, se refiere al agente externo. Sin esta fuerza externa, no voy a poder llevarlo a 4 metros. Entonces, el texto indirectamente hace referencia a él. Dicho eso, entonces, vamos a calcular el trabajo de esa fuerza externa y como puedes ver, la carga se mueve en ese sentido y el trabajo de la fuerza externa es positivo. Eso es al final lo que queremos saber. Es positivo. Y el resto está fácil. En la fórmula me aparece. Fuerza externa para trasladar una carga eléctrica puntual. ¿Muy bien? Positivo fundamentado, ya le mencioné por qué. Y esta es la fórmula. Y ahora simplemente coloco los datos. Ya está el signo santificado. Profesor, para colocar los datos no cambiará el signo, no va a cambiar. Pero ya hemos determinado el signo, no va a cambiar ese signo. Por más que le pongas los números que le pongas, no va a cambiar. Ya, eso hay que aclararlo. Entonces coloquemos 15 por 10 a la menos 6 micro. 2 por 10 al cubo. Ya, es 2 kilos, ojo. 2 kilos. K es 1000.
por eso aparece el kilo. Profesor, pero y en el otro punto, lo que pasa es que uno de ellos vale cero, pues. En el infinito, el potencial es igual a cero. O sea, potencial en un punto A menos cero es cero. O si fuera al revés, igualito, porque estamos en valor absoluto. ¿Ah? Entonces es cero. Y me queda 2 por eso. Y listo, ya está resuelto. Mire, fórmula, mire lo que estamos haciendo con la fórmula. Simplemente los datos sí se colocan. No hay mucha operación. Entonces sería 30 por 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 es mili. Entonces aquí tengo 30 milijoules. Se acabó. Mire cómo cortito, ¿ah? Pero esto tiene que saber usarse, pues, si no, mayormente hay dificultades en esta parte, por eso me demoró un poquito. Vamos al siguiente problema, vamos avanzando. Para el campo eléctrico homogéneo, la diferencia potencial entre A y B es 400 volts. Para el campo eléctrico homogéneo, la diferencia de potencial entre A y B es de 400 volts. Me piden determinar el potencial en BC. Recordarán ustedes que este es un campo homogéneo. ¿Sí? En la clase pasada hemos hablado sobre campo homogéneo y se identifica porque la línea de campo homogéneo, estas líneas son paralelas, estas líneas de fuerza son paralelas, ¿no? Y además el texto menciona que es homogéneo, que significa que en el potencial en A, B y C vale lo mismo, la intensidad vale lo mismo, la intensidad, el potencial no, la intensidad es lo mismo. Y aquí vamos a ver intensidad constante, vamos a ver una relación de fórmulas. Eh, voy a escribir rápidamente de dónde viene eso, por si acaso. Eh, la intensidad, recuerdan ustedes, es igual a la constante, la carga entre la distancia al cuadrado. El potencial es igual, la constante, la carga entre la distancia. Si aquí le ponemos la constante K, la carga, y le ponemos D y le multiplicamos por D, esta partecita está aquí. Entonces podemos colocarle aquí V. Entonces la intensidad es igual a el potencial entre la distancia. ¿Se da cuenta? Y como es constante, entonces se puede escribir así. Potencial entre AB, entre la distancia AB, es lo mismo, escoge cualquier punto. BC, distancia BC, puedes colocar otro punto, por ejemplo AC, entre la distancia AC, porque es constante, es constante. Ese es constante. Y por eso se coloca ahí. Y es lo que estamos viendo en la formulita. ¿Mm? Eso nació de ahí, de la combinación de esas dos fórmulas. Y bueno, entonces ahora solamente me queda reemplazar de acuerdo a los valores que tenemos o a los datos que tenemos en el gráfico. ¿Qué queremos calcular? Según se muestra, el potencial entre BC. Ya está. Potencial entre BC. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, potencial BC, distancia BC, potencial AB, distancia AB. ¿Sí? Lo mismo. Miro el gráfico y reemplazo. Nada más, y reemplazo. BC tenemos una distancia de 3D. Y AB tenemos una distancia de 2D. Cancelamos D, cancelamos D, cancelamos D. Mitad, mitad, 200 por 3, que pasa a multiplicar. Entonces tenemos 600 volts. Y ya está. Eso cuando trabajamos en un campo. ¿Pero a qué viene esto? Bueno, vamos al siguiente problema. ¿Sí? Vamos al siguiente problema. Si no hay alguna consulta, miren lo que viene aquí. Esa carga es positiva. Positiva, negativa. Negativa.
Determina el trabajo mecánico realizado por el campo eléctrico al trasladar una carga puntual. Ujú, ya, desde A hasta B. Ah, ok. De A hacia B. Ahí es negativo. Y ya. Vamos a ver aquí. Ujú. Texto, texto. Para aclarar el caso. Determine el trabajo mecánico realizado por el campo eléctrico. Mira, es específico, claro, directo, aquí no hay ambigüedad. Trabajo realizado por el campo. ¿Qué significa? El trabajo de la fuerza del campo. ¿Ah? Eso significa. Con eso sacamos el signo. La carga, bueno, menos 5 microcoulombs. Eso lo pongo en la fórmula en valor absoluto. Profesor, no hay potencial aquí, porque la fórmula es con potencial, ¿sí? Con la diferencia potencial, ¿se acuerdan? Es diferencia potencial. Correcto. Aquí no hay. Pero sí tenemos la intensidad. Y tenemos la distancia entre los dos puntos. ¿Se acuerdan en el problema número 8? La intensidad es igual al potencial entre la distancia o la diferencia potencial y la intensidad por la distancia. Ahí están los datos, sino que está disfrazadito. Bueno, eso no va a ser problema. El problema es el signo. El problema es el signo, digo yo. Entonces, vamos aquí. Aquí está. Aquí está. Observe. Tenemos la carga. Miren. Bien. ¿Es correcto lo que se ve? Mire. Observe. Ahí está. El trasladarlo de A hasta B. ¿Por qué está en esa dirección la fuerza eléctrica del campo? ¿Por qué está en esa dirección? Pues hay una razón. No es que se coloque así nomás. Pero eso porque se va a mover según el texto de A hacia B. No, no es por eso. El cuerpo se tiene que mover de A hacia B, ¿cierto? Pero eso no garantiza de que la fuerza del campo se apunte a ese lado. No es por esa razón. ¿Ah? ¿Por qué tendría que la fuerza apuntar de ese lado? Cosa sencilla, no cosa sencilla, digamos. Cosa que usted lo sabría por qué. Y seguro que le explico y lo va a entender rapidísimo, ¿no? No le va a costar trabajo. Hemos mencionado en la clase pasada que las líneas de campo salen del positivo. Aquí hay una placa positiva, ¿se acuerdan? ¿De dónde sale la línea de campo? De las positivas, ¿no es cierto? Aquí hay una placa positiva. Basta con eso. Carga aquí de la placa positiva. Cuerpo electrizado negativamente. Positivo, negativo, atracción. La placa positiva jala. Esta es la fuerza del campo, la fuerza eléctrica. Listo, ya está. No es porque se mueva, no es por eso. Es porque tenemos esto ya de varios problemas, ¿no? Y ahora dice de hacia B. Entonces, ahora vamos al caso. La fuerza apunta a la izquierda. La esfera se mueve hacia la izquierda. El trabajo de esta fuerza, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Esa es la parte más complicada. ¿Ah? El trabajo, ¿cómo es? Ya usted sabe. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Digo, siempre digo, qué espectacular. Yo todo lo que estoy preguntando se lo he mencionado. No es algo, no es una novedad. Ya se lo he mencionado. El caso es recordarlo. ¿Ya? Si no recuerda, ese es otro caso, ¿no? Pero se lo he mencionado. El trabajo de la fuerza del campo es positivo, para empezar. Ujú. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Y cómo se determina la diferencia potencial? Porque necesito la diferencia potencial. El orden y lo de menos, valor absoluto, va a salir siempre positivo. La diferencia potencial entre AB, omega, es
la intensidad por la distancia. Ya. ¿Cuánto vale la intensidad? Ahí tenemos como dato, ¿no? Y lo ponemos en la formulita, ya en positivo, por supuesto. 5 por 10 a la menos 6 por 5 a la quinta por 10 metros la distancia. Tenemos 10 a la 6. Allá, aquí hay un pequeño error. ¿O sí? No, está bien. Así está bien. Ya, entonces sería 5 joules. No, se va 10 a la menos 6, se cancela, me queda 5. 5 joules. Listo. No. Una vez más, mire usted, la fórmula, el reemplazo, matemáticamente es una cosa sencilla. Matemáticamente es una cosa sencilla. El problema es cómo entendemos el fenómeno físico. ¿Cómo se entiende eso? Si podemos comprenderlo, ya ahí salen esos datitos del signo, ¿no? Pasa esto, pasa lo aquello, y los datos que los voy a colocar en la fórmula de manera correcta, ¿no? Y está. Muy bien, vamos aquí, este último problema. Ujú. Una carga puntual, esta creo que es positiva la carga. Una carga puntual de 20, sí, esta carga es positiva, por si acaso, pues en el texto dice 25 coulomb, está en signo positivo. Entonces acá le falta una rayita. Ya. Ujú, ujú, ujú. Aquí está. Listo. Ya, dice, una carga puntual de 25 microcoulombs, refiere a que es positiva, es trasladado desde el punto A hasta el punto B. Esas líneas que usted observa son superficies equipotenciales, lo que significa de que en el punto A señalado el valor del potencial es 50 volt. Y ese punto B también vale 50. Igual se traslada así, igual podemos colocarlo así de frente. Aquí también vale B. Aquí también tiene un valor de menos 50 volt. Así. ¿Ah? Se traslada de esa manera. Es equivalente al mismo potencial. Determina el trabajo mecánico realizado por el campo eléctrico. Ese es clarísimo. ¿A qué fuerza se refiere? La fuerza del campo. ¿Ah? Clarísimo, no hay duda, no hay que analizar, simplemente recordar a qué se refiere el campo. Listo, entonces tenemos las líneas, tenemos la carga, la fuerza, ahí está. Profesor, ¿por qué está orientado la fuerza hacia ese lado? Ahí el problema. Bueno, vamos a recordarle nuevamente, usted tiene una idea qué pasó aquí. Mira, tenemos 50 volt. Eso hace una idea de que si es un valor positivo, si es un valor positivo, entonces significa que de este lado hay una carga positiva, que está produciendo un potencial de 50 volt. Por este otro lado hay una carga negativa, que está produciendo un potencial de menos 50. Y acá hay un neutro, un punto, una línea cero. Pues, ahí se anulan los dos, ¿no? Pero aquí, escoge cualquiera, positivo o negativo igualito. Si la carga que escogemos es positiva, y la carga que se está moviendo es positivo, se repelen, por eso aparece la fuerza en repulsión. Y como se mueven en la misma dirección, entonces el trabajo de la fuerza del campo es positivo. Es lo que queremos al final averiguar, ¿no? No hay problema. Y listo, todo sigue ya luego su proceso matemático. Vamos acá, ahí está. Este es el trabajo de la fuerza de campo. La diferencia potencial. Ojo con la diferencia potencial, otro detallito. ¿Ya? Con la diferencia potencial. Profesor, ahí vale cero. No vale cero. Mire bien. Potencial de A menos lo que vale el potencial en B. Menos lo que vale el potencial en B. Ese es el caso. Y sería, lo que vale en B es menos 50. Y ese producto al final le sale pues 100. Vale 100. Ahí está. Y ahora vamos a reemplazarlo, ¿no? Vamos a borrarlo.
¿Está? Sale 100. 25 por 10 a la menos 6 por 100. Ya, hacemos el producto. Ahí sería 25 por 10 a la menos... Ahí ya, vamos a aclararlo. Entonces, cuando hay un pequeño vacío, voy a aclarar ese pequeño vacío que hay ahí. Mire, aquí aparece 25 por 10 a la menos 4. Menos 4. Si yo le saco un menos 1, eso va a pasar como 2,5 y aquí me queda en 10 a la menos 3. Y al 10 a la menos 3, eso es mili. Y eso es lo que aparece aquí. 2,5 milijoules. El trabajo se mide en joule. El trabajo se mide en joule. Ya está. Estos temas son los que los para los temas de admisión, que repito siempre, generalmente la mayor parte vienen del último. Pues. Estamos acá en potencial, campo, magnetismo, circuito eléctrico, de eso lo más probable es que den el examen de admisión con mayor frecuencia. Eso es muy importante. Muy bien, si no hay alguna consulta, por allí, se fueron, algunos se han desmayado, creo. Por ahí se han desmayado, algunos están vivos. ¿Mm? Bueno, espero que les haya podido ayudar en este tema y practiquen, pues. Todavía está vivo, creo. Bien, es los sobrevivientes. Los sobrevivientes. ¿No? ¿Cuánto vamos a terminar? ¿Cuándo nos falta? Octubre, noviembre, 2 meses. ¿Ah? ¿Terminamos o no terminamos? Sí. O sea, obviamente, mientras más ejercicio se tiene, hay mayor probabilidad de que las cosas se aclaren, por supuesto, porque son varios casos, ¿no? Y al haber varios casos de varias situaciones que no son complicadas en sí, simplemente hay que decirle que esto se toma así y eso se debe tomar así. Eso es todo, eso es todo. O sea, no hay una cuestión o sea, fuera de una base, hay una base y sobre esa base se construyen las cosas más complicadas que pueden, entre comillas, existir. Pero no puedo hacer una teoría con una base y luego hacer otra cosa diferente. Eso no va a pasar. Se puede agregar cosas, limitar cosas, ampliar un poquito, pero no puedo hacer lo contrario. La base ya está dada, ¿no? Sí, amigos, muy bien. Nos vemos entonces la próxima clase ya con corriente eléctrica. Voy a terminar potencial y todo eso. Entonces ahí vamos a hablar de potencial, porque para que fluya corriente eléctrica tiene que haber una diferencia potencial. Entonces ahí fluye la corriente eléctrica en un conductor, ¿ves? Corriente eléctrica. Muy bien, nos vemos, mis, cuídese. ¿Estará por ahí? ¿Está viva? Sí, Está profesor. bien. Listo, Hasta nos luego, vemos. profe. Muchas Nos gracias. vemos, cuídese, nos vemos. Tenga buena tarde, profe.